Estamos estudiando el capítulo 2 de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y el domingo pasado estudiamos el capítulo 1, el párrafo 1, disculpen. Y este párrafo trataba acerca de los atributos de Dios. Es un párrafo bien grande, bien extenso, pero pudimos verlo de alguna manera y vimos cómo es nuestro Dios, cómo es ese Dios que se nos ha revelado en la palabra. Y al ver todos estos atributos, nosotros debemos quedar asombrados y maravillados del Dios en quien nosotros creemos. Y eso es algo importante, el tener una idea de Dios, pero que esa idea se corresponda con lo que Dios dice en su palabra. Hoy hay muchas personas que profesan fe en Dios, pero tienen una idea que no es conforme a las Escrituras. Y si nosotros somos creyentes, si nosotros somos discípulos de Cristo, necesitamos tener una idea, pero que sea según la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Por eso estamos estudiando estas cosas, porque creemos que son importantes y son las cosas que también como iglesia nosotros sostenemos. Hoy vamos a seguir en el estudio de la confesión, el capítulo 2, pero en el párrafo 2, y este párrafo también está relacionado con los atributos de Dios. Es un párrafo también que habla de muchas de las cosas que ya nosotros estuvimos viendo anteriormente. Lo único que en este párrafo se relacionan los atributos de Dios con los seres humanos, con sus criaturas. Y yo quiero animarles para que podamos leer este párrafo 2. Así que vamos a estar viendo en este párrafo las relaciones de Dios con sus criaturas. Dice así el párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio, obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiere demandar de ellos. Esto es lo que los escritores de la confesión plasmaron en ese párrafo 2. Y esto tiene que ver, como dijimos, con la relación de Dios con sus criaturas. Aquí lo primero que podemos ver en este párrafo es un atributo que ya lo estudiamos la semana pasada, que es el atributo de la aceidad de Dios o la independencia de Dios con relación a sus criaturas. Y nosotros dijimos la semana pasada que Dios es autoexistente e independiente. Es decir, Dios existe por sí mismo y no necesita de ninguna de sus criaturas. A veces hay personas que quieren hacer ver como que Dios nos necesita a nosotros, pero Dios no necesita de nadie. La primera parte del párrafo dice, teniendo Dios en sí mismo, fíjese, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Es decir, aquí ellos dejan claro que
nuestro Dios es completamente independiente de las criaturas. No necesita para nada de las criaturas. Dios no recibe gloria de sus criaturas. No recibe nada de ellas. A veces nosotros pensamos que damos gloria a Dios, que podemos dar gloria a Dios, como que al nosotros alabar a Dios estamos aumentando su gloria. Nosotros no podemos hacer eso. Dios es perfecto en todas las cosas. Lo único que nosotros hacemos, como dijimos la semana pasada, es reconocer que Dios es glorioso. Es reconocer su gloria. Pero no podemos añadir más gloria a Dios. Dios no puede crecer en conocimiento. Él es perfecto en todos sus atributos, en todas sus perfecciones. Y no necesita de sus criaturas. Él es suficiente en sí mismo, como dicen los escritores de la confesión. Ni deriva gloria de las criaturas. Nada los hombres ni ninguna criatura le puede dar a Dios. Nada le pueden dar a Dios. Y este atributo se conoce así como la seidad de Dios o la independencia de Dios de todas sus criaturas. Él existe y subsiste por sí mismo, sin ninguna de ellas, ni necesita nada. En otras palabras, podemos decir que Dios es todo suficiente en sí mismo. Dios es todo suficiente en sí mismo. No te necesita para nada. Miren cómo dice Joel Vique, hablando de esto, dice, Dios no tiene causa, no la necesita, y Él es la primera causa de todo. Es decir, que todas las cosas que existen es por Dios, deben su existencia a Dios. Pero Dios no debe su existencia a nadie. Él existe por sí mismo. Sigue diciendo, como enseña la Escritura, Dios es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, la fuente de quien todas las criaturas existen y para quien todas ellas existen. Es decir, que la fuente de por quien nosotros existimos es Dios. ¿Y para quién existimos? Es para Dios. Y Pin también habla de una manera parecida. Dice, durante toda la eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Si de algún modo hubiese tenido necesidad de un universo, de ángeles o de seres humanos, los hubiese llamado a la existencia desde toda la eternidad. Estos nada añadieron esencialmente cuando Él los creó. Él no cambia, por lo que su gloria sustancial no se puede aumentar ni disminuir. Es decir, que Dios no necesita de sus criaturas, Dios no necesita de este universo, Dios no necesita nada. Él es autoexistente y perfecto en sí mismo, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada de sus criaturas. Ahora, hay errores con relación a esto. Algunos han sostenido que Dios creó al hombre porque tenía la necesidad de amar. Algunos han sostenido eso y enseñan eso. Y por la palabra de Dios, nosotros creemos que eso es un error. Dios no creó porque Él tenía una necesidad de amar. Dios es completamente perfecto y que no necesita de nadie. No tiene necesidad de ninguna cosa. No hay ninguna carencia en Dios. Y Dios manifiesta su amor y sus atributos perfectamente en su relación intratrinitaria. Es decir, que Dios no necesitaba crear el universo, no necesitaba crear ninguna criatura para mostrar amor. Dios ama al Hijo, dice la palabra. Dios ama al Espíritu, es decir, que hay amor, hay una relación de amor en la Trinidad, en el Dios Trino. Así que Él no necesitaba de nada para manifestar amor, porque el amor es una característica de Dios, es un atributo de Dios. Entonces algunos decían, bueno, para amar necesitó crear, es decir, hay una necesidad en Dios, entonces Dios dejaría de ser perfecto, porque hay una necesidad en Él. No, Dios ha amado eternamente, y ese amor lo ha mostrado en el círculo trinitario, es decir, en esa relación de las personas de la Trinidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:26.
Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, Dios no necesita de nadie. Dice que el Padre tiene vida en sí mismo. No necesita de nadie para su autorrealización. También dice la palabra de Dios en Hechos 7, 2 y 3. Y Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dice ahí que Él es el Dios, ¿de qué? De la gloria. Él es el Dios de la gloria. Dios no necesita que nosotros le demos gloria. Él es el Dios de la gloria. Él tiene gloria en sí mismo. Nosotros no podemos añadir gloria a Dios. Y en el Salmo 148, el verso 13, dice lo siguiente: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Es decir que, una vez más, dice que la gloria de Dios es sobre cielo, sobre tierra y cielo. Nuestro Dios es un Dios glorioso en sí mismo, es un Dios bondadoso en sí mismo. Sus atributos son las perfecciones de Dios, pero Él no necesita de sus criaturas para nada. Nosotros sí necesitamos de Dios. Si tenemos vida física, si estamos aquí en este universo, es por Dios, porque Él nos ha creado. Nosotros sí dependemos de Dios en todas las cosas. Y dependemos de todo el universo y las cosas que Él ha puesto en este planeta para que nosotros vivamos, porque Él no solo creó el universo, dice la Biblia que Él sostiene este universo. Y Él hace posible que nosotros podamos vivir en este planeta. Entonces le debemos todo a Dios porque somos sus criaturas. Nosotros le debemos todo a Él. También en este párrafo los escritores nos dicen y nos hablan de un atributo bien importante y es de la soberanía. Dios es soberano, tiene un dominio total sobre sus criaturas. Dicen ahí los escritores, Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Él es la fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Es decir, que todo es de Dios. Dios lo ha creado todo, pero a la misma vez todo es de Dios. Todo pertenece a Dios. Y nosotros también le pertenecemos a Dios, aunque nos creamos muy independientes. Mire, nosotros le pertenecemos al Señor. Y Dios rige todas las cosas. Todas las cosas que tienen que ver con el universo, Él las rige, pero también con nuestras vidas. Dios tiene el control de ellas. Dios como soberano posee todo dominio y autoridad sobre sus criaturas para hacer con ellas lo que le plazca. Él es soberano y no tiene que rendirles cuenta a nadie. Así que cuando pensamos en Dios como soberano, pensamos en eso, que Él tiene todo el control, que Él tiene todo el dominio, que Él tiene toda la autoridad y que Él no tiene que rendirle cuenta a los seres humanos. A veces las personas quieren cuestionar a Dios y quieren juzgar a Dios y decir por qué Dios ha hecho esto de esta manera y por qué lo ha hecho de otra manera y por qué Dios permite esta cosa y por qué permite la otra. Pero ese es un atrevimiento realmente de nosotros, porque Él es soberano. Él es soberano sobre su creación. Las criaturas deben su existencia a Dios y le han de dar cuenta porque Él es el soberano juez del universo. Así que como criaturas, todos nosotros tenemos que dar cuenta a Dios porque Él es soberano. Y como dice ahí, Él es el soberano del universo. Samuel Resnihan dice lo siguiente, hablando de la soberanía de Dios, dice, Dios creó todas las cosas, conserva todas las cosas,
redime a los elegidos y castiga a los impíos, y por lo tanto tiene un dominio supremo y absoluto sobre su creación. Por eso lo llamamos soberano. Es decir, hermano, Él ha creado todas las cosas, pero tiene dominio sobre su creación. Él es el que cuida todas las cosas, conserva todo en este universo, hace que el universo funcione, hace que nosotros tengamos vida, que nosotros estemos vivos. Eso lo hace Dios. Y por eso es que nosotros le llamamos a Él soberano. Por eso cada día cuando nos levantamos debiéramos darle gracias a Dios. Porque si usted amaneció es por eso. Es porque Dios le ha dado vida. Dios le ha permitido continuar viviendo. Y debiéramos ser agradecidos a Dios por eso. Muchos creyentes aceptan la soberanía de Dios desde una perspectiva general. Pero cuando se es específico y se muestra lo que la Biblia enseña con relación a la doctrina de la soberanía de Dios, entonces muchos cristianos la rechazan o la tergiversan. Sencillamente no les agrada la idea de que Dios es soberano y controla todos los sucesos del universo. No hay absolutamente nada en el universo que escape al control de Dios. Es decir, cuando se habla de la soberanía de Dios, todo el mundo enseña o dice que acepta la soberanía de Dios, que sí, que Dios es soberano. Pero cuando realmente se va a lo que la palabra de Dios enseña sobre este tema, cuando se profundiza en lo que la Biblia enseña sobre el tema, entonces hay muchas personas que reaccionan negativamente y que tergiversan la doctrina o tuercen algunos pasajes de las Escrituras. Mis hermanos, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros creemos que su palabra es inspirada, bueno, nosotros debemos aceptar esa palabra que viene de Dios. Pero las personas entonces empiezan a cuestionar a Dios y a decir que Dios es injusto por hacer las cosas como las hace. Es decir, el ser humano se pone en una postura de comenzar a juzgar a Dios. Empieza a juzgar a Dios por la forma en que Dios gobierna el universo. El ser humano se cree Dios. El ser humano se cree soberano. Porque empieza a cuestionar al Dios del universo, que como ya estudiamos en la clase anterior, es completamente sabio. Que tiene todo el conocimiento. Que es santo. Que no hay maldad en Él. Y entonces nosotros que sí somos pecadores, que en nuestra mente finita comenzamos a juzgar al Dios perfecto y santo. Entonces, tenemos que entender la soberanía de Dios, pero tenemos que verla desde la perspectiva que Él nos da ahí en las Escrituras. Y cuando pensamos en esto, tenemos que decir que Dios es soberano en su creación, Dios es soberano en el ejercicio de su providencia, y Dios es soberano también en la salvación. La mayoría de las personas están dispuestas rápido a reconocer y cuando ellos dicen que Dios es soberano están pensando sí, en que Él gobierna la creación, en que Él creó la creación y que Él guía las cosas, y un gobierno general, pero no a los detalles, y aceptan eso. Y cuando pensamos que Dios es soberano en la creación, estamos pensando sí en eso, que Él creó todas las cosas y que Él no consultó con nadie, que Él no le pidió consejos a nadie para crear el universo. Él lo hizo porque le plació hacerlo y porque Él es suficiente en sí mismo para hacerlo. Eso es lo que creemos cuando hablamos que Dios es soberano en la creación. Él tiene un gobierno total de este universo. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí se nos dice que nuestro Dios es el creador de todas las cosas y que por la voluntad de Él, dice, existen y fueron creadas. Así que Dios no le pidió consejo a nadie
para crear el universo, ni permiso a nadie para crear el universo. De hecho, no hay ningún otro ser por encima de Dios. Así que la soberanía de Dios abarca todos los aspectos del universo, aun los detalles más insignificantes. Y hay pasajes de las Escrituras que a nosotros nos gusta y que citamos mucho. Por ejemplo, dice que no cae un pajarillo en la tierra sin que Dios lo permita. Es decir, que Dios tiene control de eso. Cuando usted vaya por el camino y vea un pajarillo en el piso, piense en eso, que aún Dios tiene el control de ese pajarito. Y si está ahí es porque Dios hizo que ese pajarito muriera y estuviera ahí, muriera ahí en ese lugar en que usted le encontró. Así que actos como ese, sencillos, pudiéramos decir, Dios tiene el control de ellos. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice la palabra de Dios. Y no cae ninguno sin que Él lo permita. Dios tiene el control, hermano, de todo el universo, aún de las cosas más insignificantes, aquellas que quizás nosotros no le prestemos atención o no le damos el valor requerido. Miren, Dios tiene el control aún de esas cosas. También aquí Dios es soberano en el ejercicio de su providencia, es decir, todas las cosas que pasan en tu vida no suceden por casualidad. Dios tiene el control de todas ellas, mis hermanos. No hay casualidad en nuestras vidas. Dios tiene el control de todos los detalles que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra existencia. Nada escapa al ejercicio providencial de Dios. No hay fallos con Dios. Dios no es como nosotros, los seres humanos, que a veces trazamos un plan y tenemos que tener un plan B porque fallaron las cosas. Y entonces tenemos un plan B, tenemos un plan C porque nos han fallado los dos primeros planes que trazamos. Pero Dios no es como nosotros. El propósito de Dios, el plan de Dios se va a cumplir, porque Él lo va a llevar a cabo. Así que Él es soberano en el gobierno que Él tiene de nuestras vidas. Dice el Salmo 135, el verso 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este Salmo es claro, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Dice, lo hace. No dice, no, que a lo mejor que si yo le doy permiso a Dios, porque hay algunos que hablan de que hay que darle permiso a Dios para que Él actúe. Eso no es bíblico. Eso es un error craso. Dios no necesita pedirnos permiso a nosotros, para nada. Algunos dicen que Dios es tan caballeroso que Él nos deja. Hablan así, como que Él nos da esa oportunidad, ¿no?, de que nosotros seamos lo que decidamos. No, la palabra de Dios no dice eso, por lo menos. La Biblia lo que dice es que Él hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos lo que Él quiere. Es decir, que Él cumple su voluntad en todo este universo y cumple su voluntad también en tu vida y en mi vida. Aunque a veces a nosotros eso nos disguste o no nos guste, Dios cumple su voluntad en nuestras vidas y tiene un plan y un propósito y Él lo va a llevar hasta el final, porque eso entra en ese gobierno providencial de Dios. ¿Sucederá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dios tiene el control de todas las cosas. Eso está ahí en Amós 3:6. Y dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir que, hermano, todo está en las manos de Dios. Nuestros días, Dios le puso límite. Nosotros vamos a estar aquí el tiempo que Dios ha determinado. A veces nosotros pensamos que no, que nosotros somos los encargados de eso. Y sí, nosotros debemos cuidarnos
Y todas esas cosas, eso no entra en contradicción, pero debemos saber que Dios es el que tiene el control de nuestra existencia. Y Él ha puesto límites a nuestras vidas. Él sabe cuántos años yo voy a vivir, cuántos años, cuántos días, cuántos segundos, cuántos minutos yo voy a vivir. Dios sabe eso, Dios lo determinó así. Él sabe cómo yo voy a morir, cuándo yo voy a morir, de qué manera yo voy a morir, y usted también. Dios sabe todos esos detalles. Porque es un atributo de Dios, como vimos en la clase anterior, que Él es omnisciente. Es decir, que Él tiene todo conocimiento. Nada escapa al conocimiento de Dios. Y sé que esto es algo maravilloso, es algo profundo, pero es así. Dios no es como nosotros, porque nosotros somos criaturas, pero Él no es creado. Él existe por sí mismo. Tiene subsistencia en sí mismo. Y nosotros somos criaturas limitadas, y Él es infinito en sus conocimientos y en todas sus perfecciones. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro, como Él dice aquí, este pasaje que acabo de leer, dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de la mano de Dios, porque Él es soberano. Él es soberano. Y se va a hacer su propósito. Ahí en Job 5:18, no lo vamos a leer, pero ahí también habla en estos mismos términos. De esa misma manera, hablando acerca de ese control providencial, ¿no? Que Dios tiene, el gobierno providencial de Dios sobre sus criaturas, sobre nuestras vidas. Dios también es soberano en la salvación. Y en este punto las personas quieren cuestionar la forma en que Dios salva. Los seres humanos quieren cuestionar a Dios con respecto a este tema y tergiversan la doctrina de la elección soberana de Dios. Pero debemos dejar que sea Dios por su palabra el que hable y descansar en que Él es todo sabio, mi hermano, que Él es todo justo, que Él es todo santo. Por tanto, Dios nunca condenará a un inocente, porque no hay inocente entre los seres humanos. No los hay. Dios nunca va a condenar a un inocente. Pero nosotros los seres humanos muchas veces tratamos de cuestionar a Dios. En algún momento de mi vida yo no entendía mucho acerca de por qué Dios obraba así. Pero tenemos que ir a la palabra y aceptar lo que Dios enseña en su palabra, que Él nos la ha dejado, y saber que la forma en que Dios salva, mire hermano, lo hace de una forma perfecta. Nadie va a ir al infierno que no merezca estar allí. De hecho, todas las personas, todos nosotros, eso es lo que merecemos, ir al infierno por nuestros pecados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que están afuera, todos los seres humanos, lo que merecen realmente es ser condenados en el infierno. Porque todos hemos desagradado a Dios, todos hemos desobedecido a Dios, hemos transgredido la ley de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3, 9 y 10, ahí dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto Pablo dice que ni judíos ni gentiles. En ambos grupos dice no hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Así que el pecado nos condena a nosotros. El pecado nos lleva a la condenación. El pecado nos separa completamente de Dios. Si somos salvos, es por su gracia, es por su misericordia, es porque a Dios le plació hacerlo así. Pero no por nada bueno que Dios vio en nosotros. Únicamente por su inmensa misericordia. Dice Romanos 9, capítulo 9, versos 20 y 24. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Cuando nosotros leemos eso, los seres humanos leemos eso, queremos cuestionar a Dios y decimos, Dios es injusto. ¿Por qué Dios hace esto así? Pero fíjese cómo va el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hablando. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por Dios actuar así? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que si nosotros estamos en Cristo, debemos dar gracias a Dios, porque Dios ha tenido de nosotros misericordia y nos ha librado de la condenación. Dios ha mostrado su gracia y nos ha salvado si estamos en Cristo. Nos ha librado del infierno, pero es por su gracia. No es por algo bueno que hay en nosotros, no es porque tú haces algo, es pura gracia, es favor inmerecido de Dios, porque tú lo que mereces es la condenación. Tú lo que tienes delante de Dios es desmérito, y ese desmérito lo que te hace es que el lugar que te garantiza es el infierno. Pero Dios en su misericordia quiso salvar. Y ha salvado una multitud inmensa de seres humanos, pero lo ha hecho porque a Él le ha placido hacerlo, según vemos en este pasaje. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de Dios, hermano, que tiene misericordia, que ha mostrado misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? La forma en que Dios obra. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano, Dios es soberano en la salvación. Él salva a quien Él quiere. Eso es lo que enseña este pasaje. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Pero es importante que entendamos algo. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo, Dios es sabio. Nadie se condena, nadie será condenado que no merezca ser condenado. No piense que ahí va a ir alguien a la condenación, pero que no merecía realmente estar allí. No, como ya dijimos, realmente todos nosotros, ese es el lugar que realmente nos correspondría. Pero Dios ha tenido misericordia y nos ha salvado. Miren cómo lo dice Daniel 4. Aquí hay varios textos que quiero leerles. Este es un pasaje clásico, Daniel 4, 25. Y aquí está hablando de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo. Y este hombre tuvo un sueño. Y Daniel interpretó y le dijo, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarás. Con hierba, debe ser con fieras.
Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, sí. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El Altísimo, Dios tiene el gobierno sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dice la Biblia que Dios pone reyes y Dios los quita. Dios tiene todo el control, mis hermanos. No hay nada que escape al control soberano de Dios. Pero este hombre, fíjese cómo iba el sueño que Daniel interpretó, que iba a estar con las bestias y que iba a comer hierba junto a las bestias, que iba a ser bañado con el rocío por 7 tiempos. Y sigue leyendo un poquito más abajo, verso 34, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así Dios ve a los habitantes de esta tierra, nos ve a nosotros como nada. Dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda decir eso, ¿qué haces? Ahora, fíjense cómo dice el texto, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Nadie puede detener el propósito de Dios. Lo que Dios ha determinado, nadie lo detendrá. Y nadie tiene tampoco la autoridad para decirle, ¿qué haces? Sigue diciendo, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjese, este hombre era el más poderoso de su tiempo, pero Dios lo humilló. Y Dios hizo con él lo que él quiso. Lo puso a comer hierba con los animales. Por 7 tiempos lo estuvo en esa situación. Y después Dios quiso volverle el reino. Pero este hombre entonces reconoció eso. Reconoció, dice, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Así que lo que debemos hacer nosotros, lejos de ponernos a cuestionar a Dios, es glorificar a Dios, reconocer que sus obras son verdaderas y que sus caminos son justos, que Dios siempre actúa con perfecta justicia y con perfecta santidad, y que Él puede humillar, ¿sí? Y Dios humilla, dice, a los que proceden con soberbia. El hombre es soberbio. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre se cree el mismo Dios. Y ese fue el problema desde el principio de Adán y Eva. El día que comieres del árbol, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso, miren, era lo que ellos quisieron. Y eso es lo que queremos nosotros. La grandeza, la independencia. No no tenerle que dar cuenta a nadie. Pero hermanos, Dios salva, y cuando salva lo hace de una manera justa. Nunca Él es injusto. Dice la palabra de Dios también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 40, dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Pero los hombres no quieren saber de Dios. Los hombres continuamente rechazan a Dios. Si no fuera así, aquí no cabrían las personas. Pero los hombres no quieren saber de Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Ahora,
Si nosotros somos salvos es porque el Señor nos ha buscado, nos ha llamado. Dice ese mismo pasaje, dice, ninguno puede venir a mí. Nosotros estamos imposibilitados por el pecado y no podemos ir a Él. Si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, si estamos aquí es porque Dios nos ha traído. Dios nos ha traído. No es porque tú viniste por tu cuenta, porque tú quisiste venir. Algunos dicen, no, fui yo, y su énfasis está en ello. No, es Dios quien te trajo. Dios por su Espíritu ha estado obrando en tu vida. Te ha mostrado la necesidad que tú tienes. Te has hecho ver que tú eres un pecador. Y Él es también el que te guía al arrepentimiento. Y por eso tú estás aquí. Tú te arrepientes, sí, pero es Dios el que te lleva a arrepentirte por la obra de su Espíritu. Eso no lo haces tú, es Dios que está obrando. Así que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeré. Dice Juan 5:21 también, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que ¿quién es el que puede dar vida? Únicamente Dios, únicamente Dios. También los autores de la confesión nos hablan de la omnisciencia de Dios sobre sus criaturas. Todas las cosas, dicen, están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es decir, nos están diciendo que Dios conoce todas las cosas. No hay nada que pueda escapar a ese conocimiento de Dios. Dios tiene un conocimiento perfecto, aún de todos los detalles. Y no hay cosas inciertas con Dios, no hay cosas imprevistas con Dios, no hay cosas contingentes con Dios. No las hay. Dios conoce todas las cosas. Él las conoce. Esto nos habla del conocimiento absoluto de Dios sobre todas sus criaturas. Nada se esconde de Él, ni escapa de su atención. Su conocimiento no tiene límites. Por tanto, no hay ningún suceso futuro que pueda suceder por casualidad. No podemos hablar de algún hecho que pueda suceder o no suceder. Dios tiene el control y lo que Él ha determinado que suceda es lo que va a pasar. Pin dice lo siguiente al respecto: Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todos los detalles en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Así que como Dios es omnisciente, es un juez perfecto que no puede ser engañado y siempre dará una sentencia justa. Eso debe a nosotros hacernos estar tranquilos, hermano. El saber que nuestro Dios conoce todos los detalles y que nosotros podemos estar confiados en ese conocimiento. Y eso debe llevarnos a nosotros a honrar a Dios. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada se esconde de Dios. Dios sabe todas las cosas. Ayer en el retiro, antes de ayer, hablábamos y decíamos que aún no está la palabra en nuestra boca, dice, Él la sabe toda. Eso nos habla de que nuestro Dios es majestuoso, es extraordinario, es grandioso. Eso debe llevarnos a nosotros a honrar a Dios, a adorar a Dios, a vivir humillados delante de Dios, a vivir de una manera humilde delante de Dios, porque Él lo es todo. Él es supremo y nosotros no. A veces nos creemos demasiado grandes, nos llenamos de orgullo si nosotros no tenemos realmente nada de qué enorgullecernos. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios majestuoso. Dice la Biblia también en Romanos 11:33 y 34, oh profundidad de las riquezas,
de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No, nuestro Dios conoce todas las cosas y tiene un conocimiento infinito. Miren, dice ahí, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros no podemos alcanzar la forma en que Dios hace todas las cosas. Por eso ninguno de nosotros puede cuestionar a Dios la forma en que Él actúa. Lo que sí podemos saber es que Él todo lo hace de una manera perfecta, porque Él es perfecto y porque Él es santo. Dice el Salmo 147, verso 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es decir, que el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios es infinita. Nuestro conocimiento es finito, es pequeño. Por mucho conocimiento que tenga una persona, miren, delante de Dios eso es nada. Pero el conocimiento de Dios es infinito. No tiene límites. Ahora, las profecías, por ejemplo, podemos decir, demuestran el conocimiento perfecto que Dios tiene de todas las cosas. Que todas las profecías que están en las Escrituras se hayan cumplido y las que faltan se cumplan. Nos habla de ese conocimiento infinito de Dios, y pensando propiamente en las profecías acerca de Cristo, que la palabra de Dios habla de todas esas cosas que iban a suceder con el Señor y que todo pase así al detalle. Hermanos, eso nos habla del conocimiento de Dios. Eso nos habla del conocimiento de Dios. Y nos dice también que Dios conoce, porque también Él ha establecido que esos sucesos pasen de esa manera. Y eso debe llevarnos a nosotros a honrar y glorificar a Dios. También los escritores de la confesión nos hablan de la santidad de Dios. Y dice que la santidad total de Dios sobre sus criaturas. Dios es completamente santo. Dicen así, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Es decir, que todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Todo el trato de Dios con sus criaturas está marcado por la santidad. Por la santidad. En Dios no hay pecado, hermanos. En Dios no hay pecado. Por tanto, no va a haber injusticia tampoco en ningún momento. Dios es absolutamente puro, sin la más leve sombra de pecado. Por tanto, todos sus consejos, sus decisiones son santas. Todas sus obras, todo lo que Dios hace es santo. Todos sus mandatos o determinaciones son santos y puros, y no hay en ellos una gota de pecado. Así debemos pensar nosotros de nuestro Dios, porque así es como se nos habla en las Escrituras de Dios. Podemos pensar, los teólogos dividen la santidad de Dios en dos aspectos: la santidad ontológica, es decir, esto tiene que ver con el ser de Dios. Se designa así de esa manera para hablar de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, del ser de Dios como completamente santo, que Dios está separado completamente de las cosas creadas. En este sentido, Dios está apartado y separado de su creación porque es diferente a ella. Pero también se habla de la santidad moral de Dios, y esto tiene que ver con sus criaturas, y Dios está separado del pecado de sus criaturas. No participa en ninguna medida de ese pecado. Dice Wynne-Gruden, hablando de esto, de la santidad moral de Dios: Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Es decir, en Dios, hermano, no hay pecado. Y un puritano, hablando de la santidad de Dios, dice: la santidad o pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que la misericordia de Dios es santa, que el amor de Dios es santo, que los juicios de Dios son santos, que la gracia de Dios es santa, que todos los atributos de Dios, hermanos, están marcados por la santidad.
No es que la santidad sea el atributo más importante. Todo en Dios es importante. Pero todos sus atributos están marcados por la santidad de Dios. Así que, como algunos han dicho, la santidad es la hermosura de Dios. Es el brillo de Dios. Y el Señor se revela continuamente como santo para que el corazón del hombre esté continuamente también lleno de asombro y reverencia por Dios. Así que cuando vemos la santidad de Dios, eso es lo que debiera pasar en nuestra vida. Cuando pensamos en cómo es Dios de santo, eso debe motivarnos a nosotros también a acercarnos, a buscar de Dios y pedirle a Dios que Él limpie nuestras vidas y que Él nos ayude a vivir para su gloria. Así que la santidad de Dios también la podemos ver en sus obras, como nos dicen los escritores ahí de la confesión. Nada que no sea excelente puede proceder de Dios. Así que la santidad es la regla de todas sus acciones. La santidad de Dios se manifiesta en su ley, que prohíbe el pecado en todas sus variantes. Como Dios es santo, Dios odia el pecado. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Por eso la ley es santa, es buena. La santidad de Dios también se manifiesta en la cruz. A veces hablamos de la cruz y nada más pensamos en el amor de Dios. Siempre que se habla de la cruz se habla nada más del amor de Dios. Pero la cruz nos recuerda también la ira de Dios. Nos recuerda la justicia de Dios. Nos recuerda la santidad de Dios. Porque si Cristo tuvo que morir allí es porque Dios es santo. Y no había otra forma de reconciliar al pecador con Dios. Tenía que ser alguien santo, que pagara, que propiciara la ira de Dios, que apaciguara la ira de Dios para que pecadores pudieran ser reconciliados con el Padre. Así que nos habla de muchas cosas la cruz, pero una de las cosas que nos recuerda es que Dios es santo y que no puede tolerar el pecado, que el pecado no puede quedar sin castigo. Dios es tan santo que el castigo de mi pecado y de tu pecado tuvo que ser castigado en alguien. Tuvo que ser castigado en Cristo para que yo pudiera reconciliarme con Él y tú también pudieras reconciliarte con Él. Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que nuestro Dios es justo, es misericordioso en sus obras. También ahí en Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que la ley de Dios nos revela su santidad, las obras de Dios. También en Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Él es magnífico en santidad. Perfectamente santo es nuestro Dios. Y en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 7, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí vemos una vez más cómo es nuestro Dios. Dice que es santo, santo, santo. Así es nuestro Dios. Y Isaías dijo: ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo también pecador. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos con la santidad de Dios, cuando nosotros nos vemos ante la santidad de Dios, podemos ver cuál es nuestra verdadera condición. Podemos ver la grandeza de nuestro pecado, la necesidad que nosotros tenemos de Dios, de acercarnos a Dios, de un Salvador. Eso lo vemos ahí en este pasaje de Isaías. Y en último lugar, sus derechos intrínsecos sobre ellas. Dios tiene derechos sobre sus criaturas. Dicen los autores de la confesión, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio u obediencia como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Es decir que Dios tiene el derecho de ser adorado, de ser honrado, de ser alabado. Dios tiene el derecho porque Él es el creador de todo el universo y Él es el creador nuestro, de todas las criaturas, de los ángeles, de nosotros. Y le debemos servicio a Dios, le debemos obediencia a Dios, le debemos adoración a Dios. Y cualquier otra cosa que Dios pida, nosotros se la debemos a Dios. Así que todas las criaturas deben toda adoración al Ser Supremo y Creador. Dice Apocalipsis 5, 11 al 14, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que nuestro Dios merece toda la adoración de sus criaturas. Nosotros debemos adorar a Dios. Una pregunta del catecismo de los niños del catecismo bautista, esa es la primera pregunta. ¿Para qué existimos? Existimos para adorar a Dios. Para eso Dios nos creó, para que nosotros le honremos y le adoremos. Así que todos los atributos deben llevarnos a consagrar y a dedicar nuestras vidas a Dios. Adorar a Dios realmente, no solo con nuestras palabras. A veces pensamos, cuando hablamos de adorar a Dios, pensamos en que es una cuestión nada más de palabras. Debemos hacerlo. La Biblia nos manda a adorar a Dios con nuestras voces, a alabar a Dios, a reconocer su grandeza. Eso tenemos que hacerlo. Pero adorar a Dios es más que eso. Adorar a Dios es caminar en obediencia delante de Él. Eso también es adoración. Cuando tú estás en tu casa, con tu familia, conducirte como Dios enseña en tu palabra, eso es adoración. Cuando tú estás en el expressway, cuando tú estás en una circunstancia difícil, a lo mejor alguien te está poniendo a prueba o te está molestando y tú estás perdiendo el control. Bueno, eso también es una oportunidad para realmente adorar a Dios. ¿Cómo? Actuando correctamente. No dejando que te pasen por arriba, no es eso lo que estoy diciendo, pero sí actuando de manera correcta, haciendo las cosas de tal forma que Dios pueda ser honrado y que Dios pueda ser glorificado. Se nos ha agotado el tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con relación a estas cosas que hemos visto. Tienen la oportunidad brevemente, podemos ver alguna pregunta. Bien, vamos entonces a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos realmente tener un conocimiento de Él lo más acorde posible con su palabra. Le voy a pedir al hermano Carlos Castillo que él tenga esta oración.